El crujido de la madera resonaba como un lamento en la mansión desierta, pero para Annelies, cada sonido era una victoria. En la penumbra del salón, su figura etérea se reflejaba en el espejo, un fantasma creado con seda y la pálida luz de la luna. Desde las sombras, observaba al barón Alistair, su tío, temblando en su sillón, con la cara empapada de sudor frío. Su paranoia era una telaraña que ella había tejido con paciencia y astucia. Una vela parpadeó violentamente y una ráfaga de aire frío, artificialmente creado, apagó la llama, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Alistair gritó, su voz desgarrada por el miedo. Annelies se movió, un susurro de tela sobre el mármol, sus pasos silenciados por años de entrenamiento. Se acercó a la mesa de nogal, donde un retrato de su yo más joven y radiante reposaba. Con un movimiento deliberado, lo volteó, dejando a la vista un mensaje grabado en la parte posterior. La verdad busca su camino. El varón se desplomó de su asiento, su respiración superficial, sus ojos girando frenéticamente. Las sombras de la habitación parecían bailar a su alrededor, burlándose de su avaricia. Annelies sonrió con frialdad. Su venganza apenas había comenzado, y pronto los secretos que la familia creía enterrados emergerían a la luz, como fantasmas que se niegan a ser olvidados. ¿Podrá la marquesa vengativa recuperar su fortuna antes de que la descubran? Hace años, la mansión Bantros era un faro de la alta sociedad, llena de vida y de la risa de Annelies, su marquesa. Era una joven llena de sueños, con un futuro tan brillante como las joyas que adornaban su cuello. Sin embargo, su luz fue brutalmente apagada. En una noche de tormenta, sus propios tíos, el barón Alistair y su esposa, la traicionaron por ambición, arrojándola a un río caudaloso para reclamar su herencia y su título. La creyeron muerta, un obstáculo menos en su camino hacia la riqueza. Pero el destino tenía otros planes, y Annelies, aunque quebrada, sobrevivió. Herida y humillada, juró que el fantasma de la marquesa no descansaría hasta que la verdad se revelara y su justicia se cumpliera. Se ocultó en las sombras, observando cómo su familia prosperaba con sus riquezas robadas y planeando su regreso. El tiempo se convirtió en su aliado, y el dolor en su arma. Ahora, la mansión Bantros vive bajo una sombra. Los rumores de un fantasma atormentado han comenzado a circular, pero los que viven ahí los descartan como cuentos de sirvientes. Solo el barón Alistair, consumido por la culpa y el miedo, sabe que los sonidos y las visiones son demasiado reales y que cada crujido del piso lo acerca al borde de la locura. La historia que estamos a punto de presenciar no es solo un cuento de venganza, sino una saga de resiliencia y el poder de la justicia. Es una historia sobre cómo una mujer, dada por muerta, encontró la fuerza para levantarse de las cenizas de su pasado y enfrentar a sus demonios, demostrando que ninguna injusticia puede permanecer oculta para siempre. Si te conmovió esta introducción, te pido que te unas a nosotros en este viaje. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún relato que conmueve y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad y país nos acompañas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. El tiempo, implacable y silencioso, borró los rastros de la antigua Annelies. Oculta bajo una identidad falsa y un pasado inventado, Eleonora, como ahora se hacía llamar, trabajó en las sombras, puliendo sus habilidades, absorbiendo conocimientos y transformando su dolor en una disciplina de hierro. Aprendió a pasar desapercibida, a escuchar sin ser oída y a observar sin ser vista. Su objetivo era regresar a la mansión Bantros, el lugar de su trauma, para recuperar lo que era suyo. Y ese día, después de años de preparación, llegó. Con un currículum falso y una historia convincente, se presentó como una simple doncella, buscando un puesto en la casa que una vez fue su hogar.
El barón Alistair la recibió con la arrogancia que le caracterizaba, sus ojos escudriñando a la joven con la desconfianza que acompañaba a su paranoia. «No hay lugar para soñadores aquí», espetó con frialdad. Pero la baronesa Evangeline, con una mirada astuta, vio en Eleonora la inocencia que Anneliese había poseído, y, confundiendo la discreción con la docilidad, la contrató para tareas menores, convencida de que sería fácil de manipular. Eleonora, o Anneliese, se limitó a inclinar la cabeza en señal de sumisión, una sonrisa helada oculta en su interior. La mansión ahora era un eco hueco de su antiguo esplendor. Las risas de los criados estaban ausentes, reemplazadas por el murmullo de que un fantasma merodeaba por los pasillos. El lujo de la casa se sentía superficial y desprovisto de alma, como si la riqueza robada hubiera succionado la vida de sus muros. Alistair y Evangeline vivían en un estado de constante ansiedad, discutiendo por el dinero y sus inversiones. Era evidente que la culpa y el miedo los carcomían, y Anneliese, desde su nueva posición como doncella, observaba la decadencia de sus almas, saboreando el dulce sabor de su futuro triunfo. El día a día de Anneliese en la mansión era una humillación constante. Evangeline, en un intento por demostrar su poder, la trataba con desprecio, asignándole las tareas más degradantes, obligándola a limpiar el lodo de las botas del varón o a recoger los restos de sus banquetes. «Los buenos criados saben su lugar, niña», le decía, sin saber que la doncella que servía a la mesa era la misma marquesa que había sido arrojada al río. Anneliese soportaba las humillaciones. Cada acto de crueldad reforzaba su determinación. Su venganza no sería impulsiva, sería metódica, un castigo que se ajustara a los crímenes de sus tíos. El plan de Anneliese comenzó con pequeñas acciones. Movía objetos del lugar, dejaba una rosa marchita en el tocador de Evangeline, la flor favorita de la marquesa. Su mayor logro fue recrear el olor de las lilas, el perfume distintivo de su madre, un aroma que invadía las habitaciones de los varones sin explicación. Evangeline se ponía pálida, atribuyendo el suceso a la imaginación o a una extraña fragancia de los jardines. Pero Alistair, siempre más perspicaz, sentía que algo no estaba bien, que la mansión misma estaba viva. Una noche, mientras servía la cena, Anneliese escuchó una conversación entre sus tíos. Discutían sobre la venta de una valiosa colección de libros antiguos, un tesoro que su padre le había prometido. La noticia la hirió más que cualquier humillación, pero su dolor se transformó en combustible. La traición no era solo sobre su vida, era sobre la profanación de la memoria de su padre. Anneliese se dio cuenta de que su lucha no era solo por sí misma, sino también por el legado de su familia, por el honor que Alistair había pisoteado. Con el corazón palpitando de rabia y un nuevo sentido de propósito, Anneliese se retiró a la oscuridad de su habitación. Sentada en el suelo con una vela como única fuente de luz, comenzó a trazar el plan más ambicioso de todos. Ya no se contentaría con pequeños sustos, su venganza sería teatral, una obra de terror diseñada para exponer la verdad. Anneliese se preparó para convertirse en la Marquesa Fantasma, un espectro vengativo que no descansaría hasta que sus enemigos se arrodillaran ante la verdad. Y así, la doncella que servía la mesa se transformó en la marquesa que acechaba en las sombras. Cada rincón, cada grieta, cada pasillo de la mansión se convirtió en su escenario. El juego de la venganza había comenzado, y Alistair y Evangeline, sin saberlo, se habían convertido en los actores principales de su propia pesadilla. No sabían que el verdadero fantasma de la mansión no era un espectro, sino una mujer con un corazón roto y una voluntad de hierro. La llegada del capitán Gabriel a la mansión Bantros fue como un soplo de aire fresco en una casa estancada por el miedo. Un hombre alto, de hombros anchos y mirada penetrante, Gabriel era un ex militar condecorado,
conocido por su escepticismo y su capacidad para resolver misterios. Fue contratado por el barón Alistair con la esperanza de que desacreditaran los rumores del fantasma, creyendo que un hombre de ciencia pondría fin al tormento. Alistair le explicó la situación, pintando un cuadro de sirvientes supersticiosos y de su propia preocupación por el bienestar de la baronesa Evangeline, que, según él, estaba al borde de un ataque de nervios. La mentira era tan convincente que hasta el mismo Alistair casi creyó en ella. Annalise observaba al capitán desde las sombras, con cautela. A primera vista, Gabriel parecía un simple peón en el juego de sus tíos, pero había algo en sus ojos, una chispa de inteligencia y una seriedad tranquila que la intrigó. A diferencia de los otros sirvientes, Gabriel no la trataba con condescendencia, sino con un respeto inusual, como si percibiera una fuerza en ella que iba más allá de su humilde atuendo de doncella. Esta conexión silenciosa se hizo evidente en su primer encuentro. Eleonora estaba en la biblioteca, limpiando los polvorientos estantes, cuando Gabriel entró, escudriñando los libros con una concentración profunda. Su mirada se cruzó por un instante, un momento cargado de una tensión inexplicable. El capitán, en su investigación, comenzó a notar las rarezas de la mansión, pero no las que Alistair le había contado. Los ruidos, las corrientes de aire inexplicables, la fragancia de lilas que aparecía y desaparecía. Pero más que las anomalías, lo que más le llamaba la atención era la doncella. En un intento de entender mejor la dinámica de la casa, Gabriel comenzó a hacer preguntas a Eleonora. ¿Ha visto algo extraño, señorita?, le preguntó un día, con su voz suave y profunda. Annalise, manteniendo su personaje, respondió con la prudencia de una sirvienta asustada. «Señor, solo he oído el viento, pero la baronesa Evangeline, ella cree que hay un fantasma». Gabriel se interesó por la respuesta de Annelise. Percibió que sus palabras no solo eran de miedo, sino también de una inteligencia oculta. La marquesa, sintiendo que podía confiar en Gabriel, comenzó a dar pistas veladas. Le habló de la historia de la mansión, de la antigua marquesa que había desaparecido misteriosamente, y de cómo el barón Alistair había cambiado repentinamente sus costumbres tras la muerte de su sobrina. Gabriel, al oír estas sutiles indirectas, se dio cuenta de que no estaba investigando un fantasma, sino un misterio mucho más oscuro. Su vínculo se fortaleció en las noches, cuando el capitán se retiraba a la biblioteca para leer, y Annelise quedaba trabajando hasta tarde, puliendo la plata. Sus conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Gabriel le hablaba de sus años en el ejército, de los horrores que había visto, pero también de la búsqueda de la verdad que siempre lo había guiado. Annelise, a su vez, le contó historias de la mansión, de los rincones secretos que solo la antigua marquesa conocía, de los pasajes que conectaban las paredes. No se dio cuenta de que al hablar de estos detalles, estaba revelando la verdad de su identidad. Pero Gabriel era demasiado astuto para no notar las incoherencias en el relato de una simple doncella. Un día, mientras buscaba un libro raro en la biblioteca, Gabriel encontró una flor de lis, el emblema de la familia Vantros, grabada en el interior de un libro de botánica que Annelise había estado leyendo. La doncella estaba a su lado, y al ver la flor de lis, su rostro se volvió pálido. «Es el símbolo de la antigua marquesa», susurró, su voz temblando. Gabriel, con una mirada de profunda comprensión, no dijo nada. Solo se sentó junto a ella en un silencio que lo decía todo. «El fantasma de la marquesa no es una sombra, señorita Eleonora», le dijo Gabriel con una seriedad que le hizo latir el corazón más rápido. «Es la verdad que se niega a ser enterrada». A partir de ese momento, el juego cambió. Annelise se dio cuenta de que Gabriel no era un obstáculo, sino un aliado potencial. La confianza entre ellos creció, y se dio cuenta de que la soledad que la había acompañado durante su viaje de venganza estaba empezando a desaparecer. Había encontrado un compañero, un hombre que no la juzgaba, que veía más allá de su disfraz, y que creía en su historia sin saber aún que ella era la protagonista. El romance floreció de manera silenciosa y natural, en las largas noches de conversaciones, en las miradas furtivas y en la comprensión de que ambos compartían un profundo respeto por la justicia y la verdad. Gabriel se sintió atraído por la inteligencia y la fuerza de Annelise,
mientras que la marquesa, a su vez, se enamoró de su honestidad, su amabilidad y su inquebrantable sentido del deber. Por primera vez en años, Anneliese se sintió vulnerable, pero no débil. Y en la vulnerabilidad de su amor recién descubierto, encontró una fuerza aún mayor que la sed de venganza. El plan de Anneliese se volvió más audaz, más arriesgado. Con la ayuda de Gabriel, la doncella fantasma se preparó para el siguiente acto de su venganza. Sabía que con él a su lado, la batalla no sería solo suya, sino de la verdad y la justicia. El capitán, a su vez, se dio cuenta de que este no era un caso más, sino una misión personal para proteger a una mujer que había sufrido una gran injusticia. El encuentro, que comenzó con la investigación de un fantasma, se había convertido en el inicio de una historia de amor y redención. Y en medio de la paranoia de Alistair y Evangeline, la mansión Vantros se convirtió en un escenario para una historia de amor improbable. El fantasma de la marquesa, ahora con un aliado, se preparaba para una confrontación final que no solo revelaría la verdad, sino que también dejaría al descubierto un amor que había florecido en las sombras. El miedo del barón Alistair había alcanzado un punto crítico. Desesperados por encontrar una explicación lógica para los sucesos paranormales, decidieron contratar a un médium fraudulento, un hombre que prometía comunicarse con el espíritu de la marquesa. Su intención era que el charlatán validara la historia de un fantasma vengativo, pero sin revelar que él mismo era el culpable. Anneliese y Gabriel, al enterarse del plan, supieron que era el momento perfecto para actuar. No solo necesitaban exponer al farsante, sino también usar la situación para aumentar la paranoia de sus tíos, acercándolos a su inevitable confesión. La noche de la sesión, la mansión estaba envuelta en un silencio tenso. El médium, un hombre gordo y pomposo, se sentó en la mesa del comedor, rodeado de Alistair, Evangeline y un par de invitados que, por curiosidad o morbo, habían aceptado la invitación. Anneliese, desde su puesto como doncella, observaba la escena desde la puerta de la cocina, con el corazón acelerado. Gabriel, por su parte, se había escondido en un pasadizo secreto, listo para ejecutar la siguiente fase del plan. El médium cerró los ojos, respiró hondo y con una voz teatral comenzó a invocar al espíritu de la marquesa. La baronesa Evangeline, asustada, se aferró al brazo de su marido, mientras Alistair, con el rostro pálido, se preguntaba si había cometido un error. Fue entonces cuando la habitación se sumió en la oscuridad. Anneliese, con un rápido movimiento, había desconectado el generador de la casa, sumiendo a todos en la penumbra. Se escuchó un grito del médium, seguido del sonido de cristales rotos. En la oscuridad, el plan de Anneliese y Gabriel comenzó a tomar forma. Gabriel, con sus habilidades militares, se movió silenciosamente por el pasadizo, usando un altavoz para proyectar la voz de Anneliese, una grabación que la marquesa había hecho con un tono etéreo y lleno de ira. Alistair, susurró la voz, haciendo que el varón se estremeciera de terror. Tu avaricia es tu prisión. Evangeline, tu envidia te está pudriendo. El médium, confundido y asustado, juró que el espíritu era real y que su poder era demasiado grande para que él lo controlara. Anneliese observaba la escena. Una mezcla de triunfo y de miedo recorrió su cuerpo. El plan estaba funcionando a la perfección, pero el miedo en los ojos de sus tíos era palpable. Se preguntó si había cruzado una línea, si su búsqueda de justicia se había transformado en crueldad. Su conflicto interno se intensificó, pero una mirada a la baronesa, que ahora sollozaba de pánico, le recordó las humillaciones y el dolor que le habían infligido. La venganza, por un momento, se sintió justificada.
El capitán Gabriel, viendo que la situación se salía de control, decidió intervenir. Salió de su escondite y con una linterna en la mano, iluminó la sala, exponiendo al médium, que estaba en el suelo, con el rostro cubierto de hollín y una red de cuerdas en la mano. «Señoras y señores», dijo Gabriel con una voz firme y autoritaria, «no hay fantasmas en esta mansión. Solo hay trucos de magia y un hombre que quería aprovecharse de su miedo». Alistair, furioso por la humillación, expulsó al médium, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de la familia estaba en juego. Más tarde, en la tranquilidad de la noche, Gabriel encontró a Anneliese en el jardín, con la cara bañada por la luz de la luna. «Sé que fuiste tú, Eleonora», le dijo Gabriel con calma. Anneliese, sin poder negarlo, le contó toda la verdad, desde la traición de sus tíos hasta su plan de venganza. Gabriel, en lugar de juzgarla, la escuchó con atención, su mirada llena de una profunda empatía. «Lo entiendo», le dijo, tomando su mano, «pero la venganza te consume. La verdadera victoria es recuperar tu vida, no destruyendo la de ellos». La honestidad de Gabriel conmovió a Anneliese. Se dio cuenta de que él no solo era un aliado en su plan, sino un ancla en su tormento. A su lado, sintió que podía ser vulnerable, que podía bajar la guardia sin miedo a ser herida. La conexión entre ellos se fortaleció en ese momento, transformándose de una alianza en un vínculo emocional profundo. Gabriel ayudó a ver que su venganza no debía ser el final de su historia, sino el medio para recuperar su vida y su dignidad. El primer desafío conjunto no solo había expuesto a un farsante, sino que también había reforzado el lazo entre Anneliese y Gabriel. Ella se dio cuenta de que el amor que sentía por él no era una debilidad, sino una fortaleza. Con Gabriel a su lado, la marquesa que había sido abandonada a su suerte se sentía más fuerte, más determinada. La jornada de superación no solo se trataba de vengarse de sus tíos, sino de sanar sus heridas y abrirse al amor. Tras la sesión del falso medium, la mansión se convirtió en el epicentro de la desesperación para Alistair y Evangeline. Su fachada de respetabilidad se agrietaba, y el barón, temiendo un escándalo público, decidió acelerar el proceso de venta de la colección de libros antiguos, un tesoro que Anneliese sabía que su padre valoraba más que el oro. El plan de sus tíos era un golpe bajo, y la marquesa no podía permitir que la memoria de su padre fuera profanada de esa manera. Fue entonces cuando Anneliese y Gabriel, ahora un equipo inseparable, decidieron que era el momento de pasar a la ofensiva. Su venganza ya no era solo una cuestión personal, sino una batalla por el legado familiar. El nuevo plan de Anneliese, elaborado en largas noches de conspiración y confidencias, era arriesgado y audaz. Consistía en usar la historia del fantasma para alejar a los compradores de los libros, al mismo tiempo que aumentaba la presión sobre sus tíos para que confesaran. El primer obstáculo que enfrentaron fue el mismo barón Alistair. Temiendo que Gabriel se estuviera acercando demasiado a la verdad, Alistair le ordenó que dejara de investigar y que se marchara de la mansión. «No hay fantasmas, capitán», le dijo Alistair con una frialdad que helaba los huesos. «Y no hay nada más que investigar». La marquesa y el capitán sabían que Alistair estaba mintiendo, y el desafío solo fortaleció su determinación. Para sortear el obstáculo, Gabriel, con su habilidad para el disimulo, fingió aceptar las órdenes del barón, pero continuó su investigación en secreto, bajo la excusa de ayudar a Anneliese con las tareas domésticas. En las sombras de la mansión, el capitán se convirtió en los ojos y oídos de Anneliese, buscando documentos, cartas y cualquier evidencia que pudiera incriminar a sus tíos. Anneliese, por su parte, se enfocó en el segundo obstáculo: los posibles compradores de los libros.
La marquesa, con la ayuda de Gabriel, decidió usar el miedo de sus tíos contra ellos. Annelies y Gabriel crearon un plan para aterrorizar a los compradores, haciéndoles creer que la colección de libros estaba maldita. La noche en que el primer comprador potencial, un bibliófilo arrogante y escéptico, llegó a la mansión, Annelies y Gabriel estaban listos. Mientras el hombre examinaba los libros, Annelies usó el pasadizo secreto detrás de la biblioteca para deslizar un pequeño alambre por la pared, que hizo que un antiguo reloj de péndulo comenzara a sonar con una melodía lúgubre y desafinada. Un sonido que solo la antigua marquesa podía haber creado. El comprador, asustado, juró que el fantasma de la mansión era una bruma de mal gusto y se marchó furioso. El plan estaba funcionando. El fracaso de la venta enfureció a Alistair, quien comenzó a dudar de la lealtad de sus empleados. Su paranoia creció y comenzó a sospechar de todos excepto de la doncella silenciosa que lo atendía con una sonrisa en el rostro. Annelies, al ver la decadencia de su tío, sintió un sentimiento de satisfacción. Pero el placer de la venganza era efímero, y a veces se sentía culpable. Se preguntaba si la Annelies del pasado, la marquesa bondadosa, aprobaría sus acciones. Fue Gabriel quien la consoló en esos momentos de duda. «No estás siendo cruel, Annelies», le dijo con dulzura mientras la abrazaba. «Estás luchando por la verdad, y la verdad siempre es lo correcto». Su amor se fortaleció en medio de los obstáculos. Se vieron obligados a confiar el uno en el otro, a apoyarse en los momentos de duda y a trabajar juntos para superar los desafíos. Las humillaciones de Alistair y Evangeline los unieron, y las noches de conspiración y los susurros de amor en los pasillos oscuros los convirtieron en una sola fuerza. Gabriel, con su experiencia en la milicia, le enseñó a Annelies a controlar sus emociones, a no dejarse llevar por la ira y a usar su inteligencia como su arma más poderosa. Annelies, por su parte, le enseñó a Gabriel que la verdadera fuerza no estaba en las armas, sino en el corazón, y que la bondad era la mayor de las virtudes. El siguiente obstáculo fue la baronesa Evangeline, que, en su desesperación, decidió hacer un inventario de la mansión, buscando objetos de valor para vender en secreto. El inventario incluía el diario de la madre de Annelies, un libro que la marquesa había escondido en un lugar secreto con la esperanza de que la verdad saliera a la luz. Annelies y Gabriel sabían que si Evangeline encontraba el diario, la baronesa lo destruiría. Tenían que actuar rápido. Gabriel, usando sus habilidades de infiltración, se deslizó en el estudio de la baronesa y, con la ayuda de Annelies, que lo guiaba desde los pasillos, encontró el diario. Pero antes de que pudieran escapar, la baronesa entró en la habitación. Gabriel, con su astucia, fingió estar buscando un libro de recetas, mientras Annelies, con una sonrisa nerviosa, le entregó un plato de galletas recién horneadas. La baronesa, confundida por la situación, se limitó a ignorarlos. Habían sorteado el obstáculo, pero la tensión era palpable y ambos sabían que la confrontación final se acercaba. Su relación, que había florecido en las sombras, ahora era la fuerza motriz de su plan. El amor que sentían el uno por el otro era el ancla que los mantenía en pie, la luz que los guiaba en la oscuridad de su venganza. No era una venganza impulsiva, sino una búsqueda de justicia que, con cada obstáculo superado, los hacía más fuertes. El capitán, que había llegado a la mansión para desmentir la historia de un fantasma, ahora estaba conspirando con la marquesa que se hacía pasar por él. Su historia de amor era la prueba de que, incluso en los rincones más oscuros del alma, la esperanza y el amor pueden florecer. El hallazgo del diario de su madre, un libro que Annelies creía perdido para siempre, la sumió en una espiral de emociones encontradas. El diario era más que un simple libro. Era la prueba de la bondad de su madre, la historia de su amor por el marqués, y un registro de los secretos de la familia Vantros. Alistair y Evangeline, en su avaricia, lo querían para destruir cualquier rastro del pasado. Annelies se dio cuenta de que su venganza no solo era por su vida, sino por el legado de sus padres, por la memoria que sus tíos querían borrar. La revelación, aunque dolorosa, fortaleció su determinación, pero el miedo también la consumió. Una noche, Annelies, incapaz de dormir, se encontró en el jardín,
con el diario de su madre en la mano. Las palabras del libro, llenas de amor y de esperanza, la hicieron dudar. ¿Realmente era la persona adecuada para llevar a cabo esta venganza? No se estaba convirtiendo en una réplica de sus tíos, una persona obsesionada con el rencor y la venganza. La Annalise del pasado, la marquesa inocente, la miraba desde las páginas del diario, con una sonrisa que la hacía sentir culpable. El miedo de que su búsqueda de justicia la transformara en un ser sin corazón se apoderó de ella. El capitán Gabriel, con su instinto de protección, la encontró en el jardín, con la cara bañada por la luna y los ojos llenos de lágrimas. Sin decir una palabra, se sentó a su lado, la abrazó y la dejó llorar. «El diario de tu madre no es una carga, Annalise», le dijo Gabriel con dulzura, acariciando su pelo. «Es tu fortaleza, es la prueba de que eres digna de su amor, de su legado, y es la razón por la que debes seguir adelante». En la intimidad de la noche, Annalise le confesó sus miedos a Gabriel. Le habló de su pasado, de las humillaciones, de la noche en que la arrojaron al río, y de cómo el trauma la había marcado. «Me temo que el amor que siento por ti me hace débil», le dijo Annalise con una voz llena de dolor. «Me temo que mi corazón se ha vuelto tan duro que no puedo amar, que no puedo volver a confiar». Gabriel, al oír sus palabras, la abrazó con más fuerza. «Tu amor no te hace débil, Annalise», le dijo Gabriel con una voz que la hizo temblar. «Te hace más fuerte. Tu corazón no está duro, está roto. Y yo estoy aquí para ayudarte a sanarlo. No tienes que hacer esto sola. Yo estoy a tu lado, en cada paso del camino». La sinceridad de sus palabras conmovió a Annalise. Se dio cuenta de que no estaba luchando sola, que tenía un compañero, un ancla en su tormenta, y un hombre que la amaba a pesar de sus cicatrices. El apoyo de Gabriel le dio a Annalise la fuerza para seguir adelante. Se dio cuenta de que su amor no era un obstáculo, sino una motivación. Su amor por Gabriel la hizo querer luchar por un futuro en el que pudiera ser libre, en el que pudiera dejar atrás el pasado y abrazar la felicidad. La reafirmación de su amor la llenó de una nueva energía, una fuerza que no provenía de la ira o de la venganza, sino de la esperanza. Con el corazón más ligero, Annalise regresó a la mansión con una nueva determinación. El miedo de sus tíos se había vuelto una farsa, y ahora era el momento de exponer la verdad. Gabriel, viendo la fuerza en los ojos de Annalise, se dio cuenta de que su amor por ella no era solo un romance, sino una misión. Su misión era protegerla, apoyarla y ayudarla a recuperar lo que era suyo. El plan final estaba en marcha. Con el diario de su madre como su arma secreta, Annalise y Gabriel se prepararon para el clímax de la historia. El miedo de Alistair y Evangelion había llegado a un punto de no retorno. Los susurros en la mansión se habían vuelto gritos, y las sombras un reflejo de su propia culpa. El capitán, que había llegado a la mansión para desmentir un fantasma, ahora estaba conspirando con la marquesa para exponer a sus enemigos. La marquesa, ahora con la certeza del amor de Gabriel, se preparó para la batalla final. Su corazón, que había sido roto y endurecido por la traición, ahora se sentía libre. El amor que sentía por Gabriel no solo la había sanado, sino que también la había hecho más fuerte. Su venganza no era un acto de crueldad, sino un acto de justicia. Y con el amor como su guía, Annalise estaba lista para enfrentar a sus demonios y recuperar su vida. El baile anual de la alta sociedad, un evento que la familia Van Trost había organizado durante generaciones, se acercaba. Annalise, sabiendo que este era el escenario perfecto para su venganza final, decidió usar el baile como su trampa. El barón Alistair, consumido por la paranoia y temiendo que el fantasma de Annalise me avergonzara en público, intentó cancelar el evento. Pero la baronesa Evangeline, en su desesperación por mantener las apariencias y la posición social, lo obligó a seguir adelante. La tensión en la mansión era palpable. Los sirvientes susurraban sobre el fantasma
y los rumores sobre la salud mental de Alistair se extendían como la pólvora. Anneliese y Gabriel sabían que el momento de la verdad estaba cerca. El plan final era una obra de teatro meticulosamente orquestada. Anneliese usaría el diario de su madre como su arma secreta, mientras Gabriel, con su conocimiento de la mansión y sus pasadizos, se encargaría de la puesta en escena. El objetivo era hacer que Alistair confesara públicamente su crimen, delante de toda la alta sociedad, para que su caída fuera tan dramática como su ascenso. Anneliese, con el corazón en la mano, le contó a Gabriel sus miedos, sus dudas y su sed de justicia. El capitán, con su inquebrantable apoyo, la consoló. Le recordó que su venganza no era un acto de crueldad, sino un acto de justicia. Su amor, que había florecido en las sombras, ahora era el motor de su plan. En los días previos al baile, Anneliese y Gabriel trabajaron incansablemente. Se escondieron en el pasadizo detrás del gran salón, revisando cada rincón, cada grieta y cada escondite que Anneliese había conocido en su infancia. Descubrieron un sistema de poleas que podía hacer que un candelabro se balanceara y un conducto de ventilación que amplificaba los sonidos. Anneliese, con el diario de su madre en la mano, le leyó a Gabriel los pasajes más incriminatorios, las verdades ocultas que la baronesa Evangeline había intentado borrar. Gabriel, con su mirada penetrante, la escuchó con atención. Su admiración por la inteligencia y la fuerza de Anneliese crecía a cada momento. El barón Alistair, por su parte, se encerró en su estudio, consumido por la paranoia. Las apariciones del fantasma eran cada vez más frecuentes, más aterradoras. Un día, Alistair juró que vio el retrato de Anneliese, el que había sido escondido en el sótano, en el centro del gran salón. La baronesa Evangeline, en su desesperación, intentó calmarlo, pero sus palabras eran como un eco vacío. El miedo de sus tíos se había vuelto su propia prisión. Y Anneliese y Gabriel, en las sombras, observaban su decadencia. La marquesa, aunque sentía una punzada de culpa, sabía que su venganza era necesaria. El clímax de la noche fue cuando el barón Alistair, consumido por la paranoia, se subió al balcón y, con el rostro pálido y la voz temblorosa, comenzó a dar un discurso. «Mis queridos amigos», dijo Alistair, «hay un fantasma en esta mansión, el fantasma de mi sobrina, la marquesa, que se niega a descansar». Los invitados confundidos se rieron, creyendo que el varón estaba bromeando. Pero la risa se apagó, cuando, de repente, el candelabro del gran salón comenzó a balancearse violentamente, y una voz, etérea y aterradora, llenó la sala. «Alistair, confiesa tu crimen», susurró la voz, amplificada por el sistema de sonido que Gabriel había instalado. El varón se puso pálido, sus ojos se desorbitaron de terror. Los invitados, asustados, se agruparon sin saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando Anneliese, con su corazón latiendo con fuerza, decidió que era el momento de la verdad. Salió de la oscuridad y con el diario de su madre en la mano, se dirigió al centro del salón. «No hay fantasma en esta mansión», dijo Anneliese con una voz clara y fuerte que llenó la sala. «Solo hay una mujer que ha regresado para reclamar lo que es suyo y para exponer la verdad». El barón Alistair, al ver a Anneliese, se desmayó. Los invitados se quedaron en silencio, sin poder creer lo que veían. El capitán Gabriel, con una sonrisa de orgullo, se acercó a Anneliese, tomó su mano y la miró a los ojos. «La verdad te ha liberado, Anneliese», le susurró, «y yo estoy aquí para amarte». La tensión había llegado a su punto máximo, y la verdad había sido revelada. El amor de Anneliese y Gabriel, que había florecido en las sombras, ahora era la luz que iluminaba el camino hacia la justicia y la felicidad. Se había transformado de un escenario de celebración a un teatro del terror. La repentina aparición de Anneliese, con el diario de su madre en la mano,
había sumido a todos en un silencio absoluto. El varón Alistair, aún en el suelo, pálido como un fantasma, no podía creer lo que veía en sus ojos. La sobrina a la que había creído muerta estaba de pie ante él, viva, fuerte y lista para la batalla. La baronesa Evangeline, con la cara desfigurada por el pánico, intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban de manera incontrolable. La alta sociedad que un momento antes bailaba sin preocupaciones, ahora se agolpaba en el centro del salón, susurrando, sin entender si estaban presenciando una elaborada broma o la realidad. Annalise, con la voz firme y clara, se dirigió a la multitud. «Mi nombre es Annalise Vantros», dijo. «La marquesa que mis tíos, el barón Alistair y la baronesa Evangeline, creyeron que habían matado hace años. Creyeron que, al arrojarme al río, podrían robar mi herencia y mi título, pero la verdad, como un fantasma, se niega a ser enterrada». Sus palabras resonaron en la sala y los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de indignación. El varón, que ahora se había levantado, intentó callarla, pero Gabriel, con su imponente presencia, lo detuvo con una mirada. «Es el momento de la verdad, Alistair», dijo Gabriel con una voz que no admitía réplica. Annalise, con el diario de su madre en la mano, comenzó a leer los pasajes más incriminatorios. Leyó sobre la avaricia de sus tíos, sobre las amenazas que habían hecho a su padre y sobre la falsificación de los documentos que les daban derecho a la mansión. «Mi madre, antes de morir», dijo Annalise, con la voz quebrada por la emoción, «escribió este diario para que la verdad fuera revelada. Mis tíos intentaron destruirlo, pero la verdad, como el amor de mis padres, es indestructible». La baronesa Evangeline se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar la humillación. El clímax de la noche fue cuando Annalise le mostró a la multitud un documento secreto que había encontrado en el diario de su madre. Era una carta, escrita por su padre, en la que expresaba sus sospechas sobre la avaricia de su hermano y en la que dejaba claro que si algo le sucediera, el testamento de Annalise debía ser invalidado. La revelación fue el golpe final para Alistair y Evangeline. Su fachada de nobleza se desmoronó, y los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de indignación. El barón Alistair, consumido por la vergüenza y la ira, intentó arrebatarle el diario a Annalise, pero Gabriel, con un rápido movimiento, lo detuvo. Alistair, al ver que su plan había fracasado, se derrumbó en el suelo, sollozando, con su máscara de respetabilidad deshecha. La baronesa Evangeline, con la cara llena de lágrimas, miró a Annalise, no con odio, sino con una mezcla de remordimiento y desesperación. Nosotros no queríamos matarte», susurró, «pero la avaricia nos consumió». La confesión, aunque tardía, era el clímax de la venganza de Annalise. Annalise, con el diario de su madre en la mano y Gabriel a su lado, observó la escena. Su venganza no había sido un acto de crueldad, sino un acto de justicia. El fantasma de la marquesa, el espectro de la verdad, había ganado la batalla. Y ahora, con la verdad revelada, Annalise estaba lista para enfrentar un futuro en el que no solo sería una marquesa, sino también una mujer libre, amada y lista para sanar. Su plan desmoronado y su reputación destruida se levantó con un grito de rabia. «¡Bruja!», le gritó a Annalise, con la cara desfigurada por la ira. «¿Creíste que podías venir aquí y arruinar mi vida?». Alistair, consumido por la vergüenza, intentó atacarla, pero Gabriel, con una rapidez militar, se interpuso entre los dos. «Tus días de manipulación y avaricia han terminado, Alistair», le dijo Gabriel con una voz que helaba los huesos. «La ley te está esperando». La baronesa Evangeline, al ver la derrota de su marido, se derrumbó en el suelo, sollozando. Nosotros solo queríamos la riqueza», dijo Evangeline. «Creímos que eras una niña, que no sabrías qué hacer con la herencia. Alistair solo quería lo que creía que le pertenecía». La confesión, aunque tardía, era el golpe final a la fachada de nobleza. Los invitados, indignados, se agolparon alrededor de Alistair y Evangeline, susurrando «¡Avariciosos! ¡Ladrones! ¡Asesinos!».
Annalise, con el corazón latiendo con fuerza, observó la escena. Su venganza no había sido un acto de crueldad, sino un acto de justicia. El fantasma de la marquesa, el espectro de la verdad, había ganado la batalla. Alistair, con la cara empapada de lágrimas, se dio cuenta de que su ambición lo había llevado a su propia ruina. Su riqueza, su posición social, todo lo que había robado ahora le había sido arrebatado. Y la ironía era que la persona que se lo había quitado era la misma a la que había creído muerta. La policía llegó y, tras escuchar el testimonio de Annalise y de Gabriel, arrestaron a Alistair y a Evangeline. El varón, al ser esposado, miró a Annalise. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora estaban llenos de un remordimiento vacío. Annalise, lo siento, la perdimos por mi ambición. Annalise, con el corazón en la mano, no respondió. El perdón no era algo que pudiera dar, no en ese momento. Su venganza no era por odio, sino por justicia. Y con la justicia hecha, Annalise se sintió libre. El salón, que un momento antes estaba lleno de risas y música, ahora estaba lleno de silencio. Los invitados se marcharon, dejando atrás a Annelise, a Gabriel y a la mansión, que ahora era suya de nuevo. Annelise, con Gabriel a su lado, caminó por el salón, con la luz de la luna iluminando su rostro. Ya no era Eleonora, la doncella silenciosa. Era Annelise Vantrose, la marquesa que había regresado para reclamar su vida. La derrota del barón Alistair no fue solo la derrota de un hombre, sino la derrota de la avaricia, de la ambición y de la mentira. Y en la derrota del mal, la verdad y la justicia habían triunfado. Annelise, con Gabriel a su lado, se preparó para un futuro en el que no solo sería una marquesa, sino también una mujer libre, amada y lista para sanar. Policía fue el más dulce que Annelise había experimentado en años. La mansión, una vez un lugar de terror y traición, ahora se sentía como su hogar de nuevo. La luz de la luna, entrando por las ventanas del gran salón, iluminaba el rostro de Annelise, que ahora brillaba con una nueva esperanza. Gabriel se acercó a ella, su mirada llena de admiración y amor. «Lo lograste, Annelise», le dijo con dulzura, tomando su mano. «Recuperaste lo que era tuyo». Annelise, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que no había logrado esto sola. Gabriel había sido su fuerza, su ancla y su compañero en esta difícil jornada. Annelise se liberó de las cadenas de la venganza. No sentía alegría por la caída de sus tíos, sino una profunda sensación de paz. Su venganza no había sido por odio, sino por justicia, y ahora que la justicia había triunfado, su corazón se sentía libre. El fantasma de la marquesa, el espectro de la verdad, se había desvanecido, dejando a su paso a una mujer fuerte, resiliente y lista para sanar. El amor de Annelise y Gabriel, que había florecido en las sombras, ahora podía vivir a la luz. Gabriel le confesó su amor no por la marquesa de la alta sociedad, sino por la mujer que había demostrado una fuerza inquebrantable, una inteligencia aguda y una bondad innata. Annelise, a su vez, le confesó que su amor por él no solo le había salvado, sino que también le había hecho más fuerte. Se dieron un beso en el centro del gran salón, el mismo lugar donde la verdad había sido revelada. Su amor era la prueba de que incluso en las peores circunstancias, la esperanza y el amor pueden florecer. Annelise no solo había recuperado su fortuna, sino que también había recuperado su dignidad y su vida. Con Gabriel a su lado, la marquesa se preparó para un futuro en el que no solo reconstruiría la mansión, sino que también reconstruiría su corazón. El barón Alistair y la baronesa Evangeline, en su desesperación, habían perdido todo. Y Annelise, en su lucha, había ganado la mayor de las victorias, la libertad de su alma. La historia de la marquesa, regresada, no fue solo una historia de venganza, sino una historia de superación. Fue la historia de una mujer que, a pesar de haberlo perdido todo, encontró la fuerza para levantarse de las cenizas, de enfrentar a sus demonios y de abrazar la felicidad. Y al final, la marquesa que había sido arrojada a un río para morir,
encontró un futuro lleno de amor, de paz y de una justicia que había logrado con sus propias manos. Annelies y Gabriel se quedaron solos en la mansión, con la luz de la luna iluminando su camino. La mansión, que había sido testigo de la traición y el dolor, ahora sería testigo de un nuevo comienzo, de un amor que había florecido en las sombras y de un futuro lleno de esperanza. Esa Annelies llega a su fin, pero su legado apenas comienza. Su viaje de venganza se transformó en una poderosa saga de resiliencia y justicia. Lo que comenzó como una necesidad de castigar a sus traidores, se convirtió en una batalla por su propia alma. Annelies nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la valentía de enfrentar los traumas del pasado. Recuperó su mansión, su fortuna y, lo más importante, su dignidad, demostrando que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. El barón Alistair y la baronesa Evangeline, consumidos por su avaricia, perdieron todo lo que robaron. Su derrota no fue solo la de un hombre y una mujer, sino la del mal que se nutre de la ambición. Mientras tanto, Annelies, con el capitán Gabriel a su lado, descubrió que la libertad no solo venía de la justicia, sino también del amor. Juntos, reconstruirán la mansión Vandross, no como un monumento al pasado doloroso, sino como un hogar lleno de esperanza y de un futuro feliz, demostrando que el perdón y el amor son la verdadera victoria final. Esperamos que esta historia haya tocado tu corazón y te haya recordado que, sin importar los obstáculos, siempre hay esperanza de un final feliz. Si este relato te conmovió y te mantuvo al borde de tu asiento, por favor déjanos un me gusta para que podamos seguir compartiendo estas historias inolvidables que nos inspiran. No olvides suscribirte a Relatos que Conmueven Oficial y activar la campanita para que no te pierdan nuestros próximos videos. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final de esta historia. Y como siempre, dinos desde qué ciudad y país nos acompañas. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creyendo en el poder de las grandes historias. Gracias por acompañarnos.